Nos ubicamos en el microcentro de la ciudad de Mar del Plata, en la diagonal Alberdi y Córdoba, donde se encuentra el monumento a los caídos de Malvinas. Y fíjense la situación que se vivió en ese lugar. Una fogata había armado un hombre con distintos elementos, basura, bolsas, ropa vieja. Había comenzado a generar fuego en aquel lugar. El aviso al 911, llegó la policía, se trataba de una persona indigente en situación de calle que se encontraba en el lugar, que fue requisado, por supuesto. Tuvo que intervenir bomberos para apagar este fuego y el personal policial se llevó a esta persona. Las imágenes enviadas a la sección Las Noticias de la Gente, y este es el momento en que interviene la policía. Sigan la pantalla de Canal 10. Atención, al regreso vamos a estar hablando de la situación sanitaria de Mar del Plata y Batán, porque además, a partir de hoy, comienza la vacunación a menores de 18 años, adolescentes entre 12 y 17. Hay más de 20.000 inscriptos en General Pueyrredón para vacunarse en 2 sedes. Esto y mucho más al regreso en Canal 10.